La palabra de Dios en 1 Timoteo 6:12, que dice: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. En el primer punto de nuestro estudio sobre la guerra espiritual en la santidad, vimos que el cristianismo verdadero es una batalla. La vida del cristiano es una permanente batalla. Y vimos 3 puntos en esa ocasión. En primer lugar, establecimos la diferencia entre un cristianismo verdadero y un cristianismo falso. En segundo lugar, vimos los 3 enemigos del cristiano: la carne, el mundo y el diablo. Y en tercer lugar, vimos la seriedad, la importancia de la batalla del cristiano. En este segundo segmento de la batalla de la fe y la santidad del creyente, veremos que el verdadero cristiano libra una batalla de fe. El verdadero cristiano libra una batalla de fe. La vez anterior hablamos del verdadero cristiano, que el verdadero cristiano debe batallar. ¿Contra qué debe batallar? Contra la carne, contra el mundo y el diablo. Ahora, ¿cómo vamos a batallar? ¿Cómo vamos a entrar en esa guerra? A través de la fe. Y como lo vimos en la enseñanza del pasado domingo sobre la guerra espiritual, nuestra lucha no es contra seres humanos, contra poderes terrenales, y no se libra, no se pelea con armas carnales, con pistolas, cuchillos, tanques pues de guerra. No, nuestra batalla se libra con armas espirituales, porque es una lucha espiritual. Y como es una lucha espiritual, es una lucha de fe. ¿Cuántos de ustedes se han parado frente a un demonio y van a enfrentar al saque por la espada? Nos vamos a ver quién gana. ¿Sí? Nunca. Eso no se da. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Y si yo agarrara con un machete a un espíritu, pues no le puedo hacer nada, porque ni sé dónde está el espíritu. ¿Cierto? Entonces vimos que es una lucha, vemos que es una lucha espiritual. Y la lucha espiritual es una lucha de fe. Fe. De la certeza de lo que creemos y la seguridad de lo que esperamos. La batalla espiritual comienza en nuestro corazón y en nuestra mente. Comienza en la fe. ¿Qué es lo que creemos? Dependiendo de lo que creemos, eso somos. Muchas personas no creen que estemos librando la batalla espiritual. La semana pasada lo vimos, ¿cierto? Los escépticos. Ellos dicen: no hay batalla espiritual, no hay demonios, no hay guerra espiritual, ya Cristo libró la batalla, nosotros ya somos victoriosos, ya no tenemos que hacer nada. Esto no es verdad, como lo vimos la vez pasada. El Señor nos convoca. De hecho, el texto que leímos hoy y los que leímos la semana anterior acerca de la batalla espiritual, que es una realidad que debe luchar el creyente. Entonces, lo que el creyente cree, eso es. Si la persona no cree que haya una batalla espiritual, ¿creen ustedes que saldría a pelear? ¿Sería un soldado? No, porque no cree que haya batalla espiritual. Si, por ejemplo, un país, cualquiera que sea, Rusia, o Alemania, o China, nos declaran la guerra, y entonces ellos envían soldados y todo, y aquí el presidente de Colombia dice: convoco a todos los hombres que salgan a pelear, las reservas del ejército, todos deben salir a pelear la batalla. Y digo: no, yo no creo que haya guerra. Yo no me voy a enlistar como soldado. La guerra puede pasar a nuestro alrededor, un soldado enemigo puede venir y matarme, y yo, como no creía en la guerra, no peleo en la guerra. Igual sucede con los cristianos. No creen que hay guerra, no van a pelear en esa guerra. Ahora, el problema es que no se crea.
problema es que no se viva la guerra espiritual, ¿cierto? Que no se viva, que no se tenga en la mente, estoy librando una guerra espiritual. Estoy librando una guerra espiritual. En esos momentos en que desmayas, yo ya voy a ser cristiano porque es que todo esto, mire cómo me ha ido. Te dejaste vencer, el enemigo venció. ¿Por qué? Porque tú no crees en una guerra espiritual, no crees que eso que está sucediendo en tu vida, que te está oprimiendo, sea enfermedad, sea una opresión laboral, una opresión económica, que no crees que eso sea una guerra espiritual, sino es una circunstancia de la vida, en la cual Dios no ha obrado. Como el Señor pone todo ese tipo de cosas para que nosotros libremos la batalla espiritual y salgamos fortalecidos en la fe. Entonces vamos a ver 3 aspectos de la guerra espiritual en lo que corresponde a la fe, a nuestra fe, a cómo librar nuestra batalla de la fe. En primer lugar, vemos la fe en la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, vamos a ver la fe en la esperanza gloriosa prometida por Cristo. Fe en la palabra de Dios. La primera batalla espiritual se libró en el Edén y fue una batalla de fe en la palabra. El Señor le dio a Adán una palabra. Le dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo? No comerás, porque si de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. No comerás, porque si de él comes, morirás. Entonces, luego viene la serpiente. En el capítulo 3 de la serpiente dice, esto con que Dios les dijo. Primero, pone la palabra de Dios tergiversada, con que Dios les dijo: no coman de ningún árbol del huerto. La tergiversó, la torció. ¿Qué sucedió? Inmediatamente Eva cayó. Eva cayó, ¿en qué sentido? ¿Qué fue lo que hizo Eva? Inmediatamente ella cayó en el pecado, dijo algo malo. Bueno, sí, escuchó la voz de la serpiente, pero ella, ¿qué respondió? Algo incorrecto. Dijo: no es así. No es así. De todo, el Señor dijo que podíamos comer de los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos comer. Su Dios es malo. Su Dios es malo. Ya cayó Eva ante la serpiente, porque prestó atención no a lo que Dios dijo, no respondió lo que Dios dijo, sino que ella respondió a su manera. Ella respondió a su manera. Dijo: no. De los árboles del huerto sí podemos comer, pero del árbol del huerto del conocimiento del bien y del mal no podemos comer ni tocar. Entonces entró en el juego del enemigo que la envolvió. Entonces fue una lucha por la palabra. ¿Qué continuó diciendo la serpiente? No es verdad lo que Dios le dijo. Su Dios es mentiroso. Él les ha engañado. Él les ha mentido. Siempre el diablo buscará que se tergiverse la palabra de Dios y que no creamos la palabra de Dios. No es verdad lo que Dios le dijo. Y el siguiente argumento: ustedes recibirán altos beneficios si no le creen a Dios. Si ustedes no creen a su palabra, ustedes van a ser muy beneficiados. Serán como Dios. Ya no van a necesitar de Dios. Ustedes mismos van a ser dioses, ustedes mismos van a hacer lo que quieran. ¿Qué es lo que nosotros decimos generalmente en este mundo carnal, humano? ¿Sí? Cuando yo me jubile, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a dejar de trabajar y voy a poner mi
hacer lo que yo quiera. No voy a comprar mi carro para hacer lo que yo quiera. Me voy a ir de vacaciones para hacer lo que yo quiera. Siempre queremos hacer lo que yo quiera, ¿cierto? No lo que Dios dice, sino lo que yo quiero. El diablo siempre nos va a llevar a ese terreno. Allí nos va a lidiar. Nuestro adversario siempre buscará que no creamos en la palabra de Dios. Y va a usar los más certeros argumentos, como la lógica. La lógica es un argumento que el enemigo siempre va a usar. No es lógico que tal cosa sea así. No es lógico. Como las experiencias. Wow, eso de la experiencia es... La vez pasada lo hablamos de esas personas que dicen, pero yo hablo en lenguas. Pero yo vi el Espíritu, pero yo vi el ángel. Yo tuve esa experiencia. Pero yo fui al cielo y volví. Pero yo fui al cielo, el Señor me llevó del cielo al infierno y del infierno volví aquí. Yo tuve esa experiencia, ¿cierto? Poner la experiencia por encima de la palabra de Dios. La no inspiración. Oiga, pero ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No, eso no puede ser así. Algunas palabras son de Dios, pero otras no son de Dios, son de hombres. No podemos creer todo lo que la Biblia dice. Siempre el enemigo va a usar es la no autoridad. La no autoridad. No, pero la Biblia no es como a ordenar ese tipo de cosas. Eso no está bien. Pues ¿cómo que la mujer no puede ser pastora en la iglesia? No, eso sí no es así. Eso no, la mujer puede ser pastora. Es que hoy en día tenemos igualdad. Imposible que Dios sea tan injusto que la mujer no pueda ser pastora. Y cosas así. La tradición de la iglesia. Pero la iglesia siempre ha creído esto o aquello o lo demás. El argumento paido-bautista. El argumento de los que bautizan niños. Nuestros hermanos presbiterianos son muy lindos, son reformados, todo eso. Pero ellos dicen, mire, es que la tradición de la iglesia es que desde el primer siglo ya se bautizaban niños. Y los más eruditos teólogos han dicho que los niños se deben bautizar a los 8 días de nacidos. Entonces hay que bautizarlos. Y el pacto y esto y todos sus argumentos es una tradición de la iglesia. Pero también el enemigo usa el pensamiento moderno. ¿Qué dice la sociedad de hoy en día? ¿Cómo vas a corregir a tu hijo con vara? No, ustedes están locos. Mira, los niños hay que corregirlos con psicología. Hay que ser psicólogos con los niños. Hay que saberles quitar esto y darles aquello, y los premios, los méritos y los deméritos. Pero usted cogiera a un niño y darle con una vara, no, eso es de trogloditas. Claro, eso está escrito en la Biblia, pero es que eso fue hace 3000 años. Eso no aplica hoy. Bueno, pero la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si fue aplicable hace 3000 años, es aplicable hoy. Entonces, generalmente el pensamiento moderno, la diferencia de los tiempos, no es que estas eran otras épocas. El apóstol Pablo dijo eso porque en esa iglesia sucedía tal cosa. Eso no se puede aplicar hoy en día. Pues no, están locos ustedes los evangélicos. Usted no puede creer la palabra así, no puede ser tan estricto con la palabra. Yo tuve un pastor que me decía, hermano, no, usted, ¿por qué tanta palabra? Es que usted le quiere meter con inyección la palabra a la gente. No, a la gente hay que darle poquitico, como un confitico, porque es que si usted le da mucha palabra a la gente se hastía. No, ellos no la reciben. Entonces yo le decía, pero es que la palabra dice, anhelad como niños recién nacidos la leche no adulterada.
Y no le dé usted la leche a un niño a ver qué sucede. No le dé la comida al bebé. ¿Sí? Recuerdo que mi mamá me contaba que me daba un tetero no tenían ni 2 meses, o sea, ella me ponía el tetero de 4 onzas. Y entre sacar el tetero y poner el otro, yo pegaba el berrido. ¡Ah! Y ¡pum! Me callaba con el otro tetero. ¿Por qué? Porque anhelaba, era bebé y anhelaba esa leche. Ahora, el Señor pone ese ejemplo, anhelar como niño la leche, no adulterar. Pero que dicen hoy, no le den tanta palabra, porque la gente se hastia. Siempre el enemigo pondrá argumentos para que nosotros desconfiemos de la palabra de Dios. Un terreno en donde el enemigo es muy eficiente en ganar su batalla espiritual, en llevarnos a los terrenos del pecado, a los terrenos de la decepción, a los terrenos del fracaso espiritual, del fracaso como cristianos, es hacernos dudar de la palabra, es trabajar contra la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo enfrentó la batalla espiritual contra el diablo, ¿recuerdan? Dice el Espíritu, y el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, para librar allí una batalla. El diablo llevó al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al desierto, el Espíritu Santo llevó a su Hijo al desierto para ser tentado por el diablo. Allí en el desierto el diablo iba a tentar, iba a haber una guerra espiritual. Una guerra en la cual desde Adán hasta ese día había ganado Satán. Él había ganado. Pero ese día Satán perdió. Los ángeles adoraron al Señor y Satán tuvo que salir y dejar al Señor Jesucristo, aunque solo fue por un tiempo. Lo tuvo que dejar. ¿Por qué? ¿Cómo enfrentó el Señor al enemigo? Con la palabra. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él no se puso a contender. Mira, si tienes hambre, dile a esa piedra que se convierta en pan. Bueno, hambre sí, no es que tenga, porque yo fue a ayunar. Entonces yo estoy en ayuno y no, usted no me va a convencer. Y no empezó a preguntar así. El Señor le dijo inmediatamente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, usted lo logró cambiándole y tergiversándole la palabra a Adán, pero con el segundo Adán no lo va a lograr. Y el Señor tuvo la victoria. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Qué traes tú para tu batalla de fe? ¿Qué traes tú para librar la batalla de la fe, para librar la guerra espiritual? ¿Tus argumentos? ¿Tus necesidades? No, ven con la palabra. Ven con la palabra. Por ejemplo, estás desilusionado, ay, el Señor me dejó. Y el enemigo viene y dice, bien, tu Dios te abandonó. Él no se acuerda de ti. Te dejó sin empleo, te dejó sin familia, te dejó sin plata, estás solo en el mundo, nadie te quiere, ni vas a la iglesia, esa gente también te desprecia. Como no tienes plata para diezmar, allá no te quieren. No vayas a esa iglesia. Más bien salite por allá y te vas para la ciclovía y respiras aire nuevo, a ver qué sucede. Y si te encuentras un barcito, te emborrachas, y si te dan un puchito, te lo fumas y ya listo, así vas a salir. ¿Sí? El Señor dice, no se dormirá el que guarda a Israel. El Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Señor dice, siempre debemos responder. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira, tu esposa ya está vieja, gorda, fea. Esa muchacha está cayendo. El Señor dice, sea en todos honroso el matrimonio y en la hecho sin mancilla. Amén. ¿Y
cuando tú nombras esas palabras, ¿qué hace el enemigo? Lo mismo que hizo cuando el Señor Jesús lo dijo. Escrito está. Huyó, tuvo que huir. Amén. Uno de los problemas del cristianismo moderno es el rechazo a la dogmática, al estudio sistemático de la palabra. Y eso es un problema en la iglesia moderna. Miren, nosotros el año pasado teníamos un seminario teológico, estábamos comenzando con introducción a la teología. Estaban asistiendo más o menos bien hasta diciembre. En diciembre se cortó, unos de vacaciones, otros de trabajo. Listo. Hoy en día ya no lo tenemos. Entonces el uno dice que yo quiero el viernes, el otro dice que yo quiero el sábado, y todo eso. No hay un interés por estudiar teológicamente, estudiar sistemáticamente la palabra. No lo hay. Miren, generalmente nuestros cultos son 40, 45 personas. ¿Cuántas personas hay en la escuela dominical estudiando un tema teológico bien importante, que es la santidad, la santificación? ¿Por qué es tan importante el tema de la santidad para el cristiano? Porque dice, porque escrito está, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la iglesia tiene que estudiar de santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué la santidad? ¿Para qué la santidad? ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo vivir en santidad? ¿Sí? Escrito está, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos viniendo aquí? Queremos santidad, ¿para qué? Para ver a Dios, porque queremos ver a Dios. ¿Y los que no vinieron qué? Ese es el problema del cristianismo moderno. Eso es un terrible problema del cristianismo moderno. La victoria del cristiano en la batalla espiritual depende de la fe y de la comunión que tenga con la palabra. En cuanto más fe en la palabra y más comunión tengas con la palabra, mayor va a ser tu victoria en la vida espiritual. Menos derrotas vas a tener, más te vas a levantar en medio de la lucha. Porque como cristianos, claro, caemos, somos abatidos, somos afligidos, nos duele, nos da depresión. El enemigo usa todas esas artimañas, pero cuando está la palabra, si la palabra de Dios está en mí, hermanos, cuando yo me aferro a la palabra, confieso la palabra, digo, escrito está. Oh, hermano, el poder de Cristo viene sobre nosotros. Amén. Es necesario que profundices en tu intimidad con la palabra. Si no profundizas en tu intimidad, en tu conocimiento, en tu práctica de la palabra, vas a vivir una constante derrota en la lucha espiritual. Vas a vivir una constante derrota. Y sí, la realidad del enemigo no podrá quitarte la salvación. El problema es que el enemigo también engaña a muchos haciéndolos pensar que son salvos. Muchos creen que son salvos y en realidad no son salvos, son fariseos, hipócritas, falsos positivos de la fe. Entonces hay que escudriñarse permanentemente. Por eso el Señor dice en 2 Corintios 13:5, examinaos en vuestra fe. Hermanos, ¿cómo está tu intimidad con la palabra? ¿Tienes fe en la palabra de Dios? Segundo lugar, es tener fe en la obra y en la persona de Cristo. Fe en la obra y en la persona de Cristo. La palabra, el conocimiento de la palabra siempre nos va a llevar a tener fe en la persona y en la obra de Cristo. Hemos estado meditando en el texto de Mateo 16 al 20, desde noviembre del año pasado, llevamos noviembre, diciembre, enero, y llevamos por la mitad de febrero. 4 meses estudiando prácticamente 4 versículos, y hasta ahora vamos en la mitad, hasta ahora vamos en el 18. Hoy entramos en el 18. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante esa pregunta? Lo hemos visto allí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
¿Cuál es su fe acerca de Cristo, hermano? Para usted, ¿quién es Jesús? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vimos la profundidad, el alcance, la amplitud que tiene esta respuesta. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Dios. Dios eterno, Dios encarnado, Dios con nosotros. Amén. Todo esto es importante. Pero el creyente de hoy en día no profundiza en conocer la persona y la obra de Cristo. Un grave problema en la iglesia moderna es la diversidad de conceptos que tienen muchas iglesias. Uno va a esta iglesia, a la otra iglesia, ¿cuál es su concepto de Cristo? Y todos le dan un concepto diferente. Todos le dan, y generalmente uno dice, bueno, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo ven como el libertador que nos libera de los demonios. Otros lo ven como el bendecidor a través de tantas bendiciones, el que da plata, el que da empleo, el que arregla entuertos, ¿no? El enfermero, el bombero. Ven a un Cristo así, pero no entran en el conocimiento de Cristo. Hay diversidad acerca de Cristo, y la gran mayoría de esos conceptos están emanados de las falsas doctrinas, o por lo menos de interpretaciones equivocadas de la Biblia. Interpretaciones equivocadas de la Biblia. El cuentito ese de Dios es amor. Dios es amor, y solo Dios es amor, y Dios te ama, y esta es la iglesia del amor, y aquí nos amamos porque Dios es amor, pero nunca miran que Dios es fuego consumidor. Oye, hermano, ¿y usted por qué doctora? Por amor, hermano. Yo amé a la secretaria más que a mi esposa. Por amor, hermano. Cristo ama, ¿no? ¿Por qué casan homosexuales? Porque es que el homosexualismo es una expresión de amor. Hay que aceptarnos porque es amor entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso es amor. Y Dios es amor. Tan lindo el amor de Dios. No, Señor. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justo. Él demanda justicia. Dios es amor, pero también es santidad. No podemos mirar a Dios desde una sola perspectiva. Dios es amor, pero tampoco lo podemos mirar desde una sola perspectiva. Dios es juicio y condenación. Entonces todos se van para el infierno, o todos nos iríamos para el infierno. Entonces, cuidado con eso. Recordemos, el cristiano es lo que cree. Y por eso vemos a muchos cristianos fracasados, porque a pesar de llamarse cristianos, en realidad no creen en Cristo. ¿Y por qué no creen en Cristo? Porque no le conocen. Creen en un Cristo a su imaginación, o sea, creen en un ídolo. ¿Por qué razón no le conocen? Porque no se siguen a la Escritura, sino se acomodan a lo que su liderazgo enseña. Y hoy día es tan fácil no llevar Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor se la escribe allá en le pone ¿cómo se llama eso? Un videobin, ¿sí? Y ahí se la pone. Y usted no comprueba. Y él mezcla palabra de Dios con palabras de él, con pensamientos de Gandhi, con pensamientos de fulano. ¿Sí? Entonces tú terminas diciendo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Escrito está en la Biblia. El pastor lo puso allá en el video. Bueno, terrible eso. La gente tiene pereza de ir a las Escrituras. Tiene pereza de ir a las Escrituras. Entonces hay que ir a las Escrituras para conocer allí a Cristo. Una gran falencia respecto de la fe en Cristo es que muchos creyentes no conocen la realidad y el alcance de la redención. La gran mayoría de cristianos limitan la salvación o la redención, limitan la redención solamente al aspecto de ser librados de la condenación, de ser librados del infierno. Algunos simplemente limitan la redención a una vida buena. Ay, el Señor me salvó y por eso desde que el Señor me salvó tengo empleo,
y tengo plata, desde que el Señor me salvó, entonces tengo un buen matrimonio, desde que el Señor me salvó las cosas me empezaron a ir bien. No, Señor. Eso es una limitación de la salvación, y es un antropocentrismo, está fijado en el hombre como el centro de la salvación, pero no profundizan en la obra, en la realidad y en la amplitud de la obra de la redención. ¿Y para qué Cristo nos redimió? Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 nos dice ampliamente, ¿para qué nos redimió Él? Nos redimió para santificarnos. La gran mayoría de cristianos van a la redención solo para redimirnos. No, la redención no es para redimirnos, la redención no es para salvación. La redención tiene un objetivo santificador, y el objetivo santificador tiene un objetivo más allá aún. ¿Cuál es? ¿Para qué nos santifica el Señor? Antes de eso hay otra cosa. Para ser sus hijos. Para ser adoptados hijos suyos, para la gloriosa alabanza. Amén. Para eso es. La gente piensa que es salva para ser salva y para vivir bacano. No. Al contrario, la Biblia nos muestra que cuando somos salvos no vivimos tan bacanos, sino con muchas luchas. Esa es la esperanza gloriosa, en que no vamos a vivir bacanos, sino vamos a vivir en la gloria. No bacanos, sino en la gloria, que es bien diferente lo uno del otro. Entonces, hermanos, no se alcanza a dimensionar cuál es la obra redentiva de Cristo. Y en primer lugar vemos esa reconciliación relacional. Fuimos salvados para tener comunión con Dios, y sin santidad nadie verá a Dios, de tal manera que la santificación, la santidad es un elemento de esa redención. Por eso el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, para santificarnos, para darnos la identidad del Padre, la identidad divina, para identificarnos con Él. Sin su sangre preciosa no podríamos ser santos. O sea, no tendríamos comunión con Dios, porque Dios aborrece todo lo que es pecaminoso, sucio. Entonces, Jesucristo nos trajo reconciliación, nos adoptó como hijos, nos justificó y nos santificó. Pero por esta razón es que hay muchos cristianos abatidos por el enemigo, y las armas espirituales del maligno los vencen. Con un solo toquecito de un dardo de fuego del maligno ya se caen. Son cristianos de azúcar. El enemigo usa cualquier arma, una gotica de llovizna, eso los desmorona. Porque no somos cristianos apertrechados con la fe en la persona, en la obra de Cristo. No alcanzamos a dimensionar, no conocemos la amplitud, la profundidad, la altura y la longanimidad de Cristo el Señor. ¿Y de qué fue lo que hizo Él por nosotros? ¿Cuál es la realidad de la redención? ¿Cuál es la extensión de la redención? Otro punto vulnerable en la fe de los creyentes es que ponen su mirada en las circunstancias. Ponen su mirada en las circunstancias. ¿Qué me está pasando? Y los cristianos del siglo XX y del siglo XXI nos convertimos en muñequitos de chocolate que tenemos que estar guardados en una urna. No me mires, no me toques. Somos tan vulnerables. No somos soldados. No somos soldados de la guerra del Señor. Entonces, cualquier circunstancia que nos afecte, ya desmayamos. Ya no podemos. El domingo vamos a regresar. No, estoy cansado. Toda la semana trabajando. Hay que descansar. Eso no todo puede ser iglesia. Ese es el argumento que muchos hermanos o muchos asistentes tienen para no venir al culto. Es el día de la familia, hay que sacar tiempo para la familia, hombre.
La misma psicología, la misma sociedad lo dice, claro. Pero ¿qué dice el Señor? Guardarás santo el día del Señor. En 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo es del Señor, lo guardarás santo. ¿Por qué te reúnes el domingo en la iglesia? Porque el Señor dijo que se guardará santo el día del Señor. El día del Señor es el primer día de la semana para nosotros los cristianos. Otro día hablamos de ese tema. Pero hermanos, realmente el cristianismo de hoy en día es un cristianismo muy vulnerable porque pone su mirada en las circunstancias o pone su mirada en la obra del enemigo o peor, en el mismo enemigo. Muchos cristianos se concentran en el pecado. Se concentran de diferentes formas. Desde yo soy incapaz para abandonar mi pecado, yo siempre caigo ante el mismo pecado, es que no sé cómo, ya yo he hecho todo lo posible y nada. Y el Señor no me guarda de mi pecado. Hasta el punto que es a todo momento su pecado. Y andan peleando contra el pecado. Y diablo, no me vas a ganar porque yo voy a vencer en mi pecado. Y toda su visión está puesta en su pecado. Eso es otro antropocentrismo. Es otra forma de antropocentrismo. El cristiano debe poner sus ojos en Jesús. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corremos la carrera de la fe puestos nuestros ojos en Jesús, no puestos en las circunstancias. Si nuestra batalla de fe, si en nuestra batalla de fe ponemos nuestros ojos en las circunstancias, pues vamos a desmayar, hermanos. Porque las circunstancias son muy adversas, como lo vamos a ver ahorita. Cómo han sufrido nuestros hermanos a través de 20 siglos de historia. Un aspecto importante de la fe del cristiano debe ser la presencia permanente de Cristo en su vida. En muchas ocasiones el cristiano olvida la omnipresencia de Cristo, olvida la omnipresencia de Dios, olvida que Cristo es Emanuel. ¿Qué es Emanuel? ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios está con nosotros. Ay, tan lindo, el Señor está con nosotros, está ayudándome ante la dificultad. Él me ayuda a conseguir empleo, Él me ayuda a conseguir esa novia, a conseguir ese novio que yo quiero. Él me ayuda, el Señor me acompaña, ¿no? Él me acompaña al trabajo y todo. Sí, pero el Señor te está acompañando cuando tienes ese pensamiento sucio. Sí, pero el Señor te está acompañando cuando estás saliendo con esa persona que no debe salir. Sí, pero el Señor te está acompañando cuando estás fumando, cuando estás jugando al chance, cuando estás cometiendo pecado, cuando estás viendo esa película horrorosa o cuando estás viendo esa novela pecaminosa. Ahí está el Señor junto a ti. Cuando estás diciendo esa mala palabra, cuando estás teniendo esa envidia, ahí está el Señor junto a ti. Y a nosotros se nos olvida. Uno de los pecados que más frecuentemente debemos confesar, y que generalmente no lo hacemos, es: Señor, perdóname por mi omisión. Perdóname por mi omisión. ¿Y cuál es la omisión? He omitido que tú estás junto a mí. Y como he omitido que tú estás junto a mí, yo me voy derechito al pecado. Y tú no te estás tapando los ojos cuando yo estoy pecando. Tú ves mi pecado. Desde el mismo corazón ves mi idolatría. Desde el mismo corazón ves mis robos, ves mis maldades, mis fornicaciones, mis adulterios. Allí está Cristo junto a ti. Ese Emanuel, Dios con nosotros, no es simplemente: ay, tan lindo, Él me acompaña, tan lindo, Él va a responder por mí en el examen. No, Señor. Es una permanente compañía de Cristo. Él está con nosotros, pero no solamente está con nosotros viendo nuestro pecado, también está con nosotros luchando a nuestro favor. Él está dándonos la victoria. Él está recordándonos su palabra. El Espíritu Santo siempre nos recordará su palabra. Esa fue la promesa del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre estará poniendo en nuestros labios su palabra. Amén. Él está con nosotros, está obrando a favor
favor de nosotros, para que nosotros vivamos vidas santas, para que nosotros luchemos la batalla de la fe y no caigamos ante todas las acechanzas de nuestro enemigo. Hermanos, la victoria del cristiano en la guerra espiritual depende de su fe en la persona y en la obra de Cristo. Por tanto, debes profundizar más en el conocimiento bíblico acerca de Cristo, quién es, qué ha hecho. ¿Qué ha hecho en ti? Amén. El tercer aspecto de la fe es la fe en la esperanza gloriosa. El creyente debe estar bien cimentado en la esperanza gloriosa. Y generalmente vemos a los cristianos viviendo para este mundo, para este reino pasajero y no para la eternidad. ¿En qué se basa esa teología de la prosperidad? Se basa en vivir en un mundo terrenal y carnal. Yo poseo, dame, yo compro, Señor, yo le compro mi prosperidad. ¿Quién dijo que usted podía comprar a Dios? Pero Dios dice, compra tu prosperidad. Si tú traes tanto, el Señor te va a dar tanto. Eso es codicia, eso es avaricia. Deseos de bienes de este mundo, de carnalidad de este mundo, de pecaminosidad de este mundo. Pero lo peor del caso es que hay muchos hermanos que viven en eso. Vienen a que el Señor les haga un milagrito. Y cuando el Señor les hace el milagrito, ¿para qué volver? Si ya tengo mi milagrito. O si el Señor no les hace el milagro, pues ¿para qué volver si el Señor no hace un milagro? Me dijeron que allá en aquella otra iglesia sí hay milagros. Y se van por los milagros. Y se van por las cosas que ven. Pero el Señor dice que somos un pueblo de fe. Y el pueblo de fe va no por lo que ve, sino por lo que no ve. La vida del cristiano es el camino hacia la morada celestial. La victoria del cristiano en la batalla espiritual depende de su fe en el futuro glorioso, en lo que le espera, en las promesas de recompensas eternas. Por ello debes conocer más sobre el plan eterno de Dios y vivir como para la gloria eterna. Lo que yo he dicho, caminando con los pies bien puestos en la tierra, pero con nuestros ojos fijos en la pronta venida de nuestro Señor. Amén. Porque nosotros vamos a para allá. El Señor dijo, yo soy el camino que ¿qué? ¿Que qué? Que nos lleva al Padre. No el camino que nos va a casa acá arriba, que el camino que nos retorna al Padre. Amén. Ese es nuestro destino final y hacia allá caminamos. Por lo tanto, lo que debemos ver. Finalmente debemos meditar en la batalla espiritual librada por la iglesia desde sus comienzos hasta nuestros días. Desde el mismo Señor Jesucristo siendo perseguido, juzgado falsamente, azotado, herido, humillado, crucificado y muerto. ¿Para qué? Para librar la más importante batalla espiritual. Una batalla cósmica en la que el enemigo fue derrotado absolutamente. Pero la iglesia permanece en esa batalla hasta que se cumpla la perfección de nuestra redención. ¿Amén? Debemos observar la lucha de los apóstoles. Ellos también fueron perseguidos, azotados, presos, puestos a prueba, combatieron contra herejías y engaños, fueron mal acusados, sufrieron juicios falsos, se levantaron las iglesias contra ellos, la familia se opuso a ellos y finalmente murieron asesinados. ¿Qué es eso? Es una batalla espiritual. Tuvieron que librar una batalla tremenda y todos ellos murieron. Señor, no les tengas en cuenta sus pecados. Señor, tú me recibes en tu gloria. ¿Recuerdan a Esteban? Cuando fue apedreado, el Señor estaba en pie, mirando todo esto. Y la esperanza de Esteban, ¿cuál fue? Señor, tú me recibes en tu reino. Amén. Vemos la lucha de los mártires a través de toda la historia, luchando contra persecuciones, cárcel, asolamiento, escarnio, luchando contra las tentaciones, contra pecados que se convirtieron en normalidad de la iglesia. ¿Saben? La iglesia durante muchos siglos aceptó pecados. Por ejemplo, la Santa Inquisición, que fue un terrible pecado. Pero como era la iglesia la que lo decía, eso es santo. Las cruzadas, que fueron pecado, pero como era la iglesia la que lo decía. La simonía, que era pecado, pero como era la iglesia la que lo decía. Entonces, a través de la historia,
Muchos hermanos, aún con la persecución de la misma iglesia, con la persecución del santo oficio, que de santo no tenía nada, su oficio era matar y asesinar a los creyentes, entonces fueron perseguidos, mal acusados, sufrieron la muerte, libraron una batalla espiritual, lucharon contra costumbres sociales, contra injusticia, contra inmoralidad, lucharon contra ofertas de poder. ¿A cuántos de ellos se les ofreció un cargo? Se les ofreció un lugar prominente, se les ofreció que no les serían quitadas sus posesiones. Tanto se les ofreció. Lucharon contra traiciones, lucharon por la pureza de la palabra, lucharon por la proclamación del evangelio, lucharon contra enfermedad, contra muerte. Toda la historia de la iglesia está enmarcada en la guerra espiritual, y a pesar de que en muchos periodos pareciera que el enemigo avanzó, es sobre la sangre de aquellos mártires que el reino de Dios ha avanzado y el enemigo ha sido derrotado desde la misma sangre de Cristo. El enemigo creyó que al crucificar a Cristo, que Cristo fuera crucificado, iba a ganar. Y aunque no lo dice la Biblia, en la imaginería pensamos que el enemigo saltó de la dicha cuando Cristo murió, pero no sabía que esa sangre preciosa iba a ser su eterna ruina, iba a ser su derrota total. Y así a través de toda la historia, los mártires derramando su sangre, trayendo sus sufrimientos, luchando en la batalla, siendo perseverantes. Por medio de toda esta perseverancia de los santos, el Señor ha traído un imperio que no ha sido derrotado en 2000 años, en 20 siglos de historia. Fue derrotado el imperio romano, fue derrotado los otomanos, fueron derrotados Atila y los hunos, todos han sido derrotados a través de la historia, pero el cristianismo sigue. El pueblo de Cristo sigue, la iglesia avanza. No creas, cristiano, que te ha librado de pelear la buena batalla de la fe. Estamos viviendo quizás los tiempos de mayor prueba, porque el cristianismo se ha vuelto popular y aceptado por el mundo, y esta es otra artimaña del enemigo, quizás la más efectiva en sus planes malévolos. El enemigo ha buscado permear la pureza de la iglesia, introduciéndole el mundo. Tan sutilmente los santos son atraídos. ¿Por qué? Porque debilita la fe en la palabra, debilita la fe en Cristo y debilita la esperanza gloriosa. Que el Señor nos fortalezca en la fe y nos guarde y nos libre del maligno. Amén. Al Señor sea la gloria en su iglesia. Hermano, examínate. ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? ¿Estás batallando por tu santificación? El Señor dice que esta es una batalla. Profundiza en tu fe y la palabra. Escudriña las escrituras. En todo momento medita en ellas, como leíamos esta mañana en la escuela de predicadores. Cuánto amo, oh Señor, tu ley. En ella medito día y noche, todo el día. Profundiza en Cristo, en su obra. Profundiza en la esperanza gloriosa, y así no desmayarás, así no te doblegarás, así nunca te rendirás. Siempre saldrás victorioso en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Preguntas?